Bueno, vamos a continuar con nuestra clase del día. Hoy vamos a hablar acerca de las telecomunicaciones. En la clase de ayer estuvimos hablando acerca pues voy a mover acá, de la relación que tiene la informática jurídica y el derecho informático con las otras ramas del derecho. Y bueno, abarcamos hasta el derecho procesal. El día de hoy pues nos corresponde hablar de las telecomunicaciones, de la tecnología de la información y la comunicación. En general, ese término seguramente ustedes lo han escuchado, TIC, tecnología de la información. Se lo voy a apagar micrófonos. Tecnología de la información y comunicación, ¿sí? Básicamente, estamos hablando de dos tecnologías. Por un lado, la tecnología de la información y por el otro, la tecnología de la comunicación. La tecnología de la comunicación es toda la tecnología que nosotros utilizamos para comunicarnos. En ese sentido, pues esta tecnología ha ido evolucionando y hemos pasado de comunicaciones cablegráficas, como el telégrafo, el teléfono, a otras de frecuencia que se encuentran en el espectro electromagnético, como por ejemplo el Internet. Y por el otro lado, la tecnología de la información. Bueno, pues la información puede estar en archivos de texto, en archivos de audio, y esto ha ido evolucionando. Pues a un principio las comunicaciones eran en papel, y ahora que podemos hacerlo utilizando la tecnología, se hace en un documento electrónico. Un documento electrónico podría ser un correo electrónico, una nota de audio, una fotografía. ¿Sí? Eso es tecnología de la comunicación. Y este término viene a mezclarse y formar uno solo. Y el objetivo de esta tecnología es optimizar la forma en que se transmiten los datos. Pero bueno, esto básicamente es lo que yo les explicaba, ¿verdad? La evolución que ha ido teniendo la misma. Solo voy a apagar micrófonos que alguien encendió su micrófono y casi nos deja sordos. Ana Cruz. Listo. Bueno, entonces la tecnología de la comunicación, como muestra esta imagen, ha ido evolucionando y hemos pasado de esas comunicaciones cablegráficas, como por ejemplo el telégrafo, a tener comunicaciones digitales, ¿verdad? Y pues hemos pasado por el teléfono, por la televisión, por la radio, que igual son ondas de comunicación, las bandas de frecuencia AM, FM, hasta las bandas 2G, 3G, 4G y 5G que utiliza el Internet. Estas bandas de frecuencia se encuentran en el espectro electromagnético. El espectro electromagnético básicamente es la atmósfera en la que nosotros nos encontramos. Nosotros, los seres humanos, con nuestros sentidos podemos percibir pues el viento, el agua, el sol, pero hay otros elementos que nosotros no podemos percibir, pero que se encuentran allí, como por ejemplo las bandas de frecuencia. Dentro de las frecuencias tenemos las radiofrecuencias, los infrarrojos, los ultravioleta y los rayos gamma. Dentro de las radiofrecuencias, nosotros tenemos a las torres de radio AM/FM. Estas frecuencias se encuentran en el ambiente y utilizan una tecnología para transmitirse, y en el dispositivo en que se recibe existe otra tecnología que decodifica el mensaje y pues lo convierte. Un ejemplo de esto sería la radio. Usted va en su vehículo, enciende su radio y escucha una música. Pues esa música, ¿de dónde viene? Bueno, de una repetidora, de una radio que tiene una repetidora a través de antenas, y esa antena llega hasta la antena de su vehículo y usted sintoniza la radio. Pero es que hay una banda que existe en este espectro que se encuentra en el ambiente, pues, y que lleva la frecuencia hasta su vehículo. Es la misma frecuencia que, por ejemplo, se utiliza en la telefonía móvil o en otras como los hornos microondas, ¿verdad? Si no, ¿cómo nos explicamos que se puedan calentar los alimentos? O, por ejemplo, los rayos X, eso ya están en la otra
gama de electrofrecuencias, pero al final de cuentas son frecuencias. Bueno, esta explicación técnica de una u otra forma se hace con el objetivo de que ustedes comprendan que existen estas radiofrecuencias. Y como existen y están dentro del territorio nacional, cada estado es propietario de esas frecuencias. De tal cuenta que el artículo 121 de la Constitución de la República de Guatemala establece que en la literal H, que son bienes del Estado, las frecuencias radioeléctricas, ¿verdad? De tal cuenta que el Estado de Guatemala ha emitido 3 leyes que regulan las mismas. Una es el decreto ley 433, la ley de radiocomunicaciones. La segunda es el decreto 4192, la ley reguladora de usos y captación de señales vía satélite y de su distribución por cable. Y la tercera es la Ley General de Telecomunicaciones, el decreto 94-95. Con respecto a las radiocomunicaciones, básicamente estamos hablando de la radio y televisión en Guatemala. Estas bandas son propiedad del Estado. Cualquier banda que usted sintonice en AM, FM es propiedad del Estado. O los canales 3, 5, 7, etcétera, son frecuencias propiedad del Estado. Es decir, que quien los está operando realmente está utilizando un bien del Estado y el Estado subasta estas frecuencias para poder utilizarse por un tiempo específico. De tal cuenta que, por ejemplo, los canales 3, 5, 7, 11 fueron subastados hace algunos años para que pudieran ser explotados por un tercero durante 20 años. Eso es lo que actualmente están operando. Ahora bien, la ley reguladora de uso y captación de señales vía satélite, pues también tiene por objeto regular la forma en que se obtienen las telecomunicaciones directamente desde un satélite. Y estas en su mayoría son utilizadas para la televisión también, pero captando señal pues, de otros lugares. Por ejemplo, un ejemplo de esto lo tienen ustedes en Sky, en esta empresa de cable, de televisión de cable por satélite, de tal cuenta que capta canales de otros países del mundo y pues los utiliza para distribuir. Y 3, la Ley General de Telecomunicaciones es el marco regulatorio de del espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones. Eso significa del Internet, ¿verdad? De la frecuencia que utiliza el Internet. Seguramente ustedes están muy familiarizados con esas frecuencias porque el 2G, el 3G, el 4G, el 5G los escuchamos de forma común y cotidiana. En esta ley se crea una dependencia que es la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es la encargada de regular el uso de las frecuencias en Guatemala. Además, es a donde se deberían de presentar las quejas cuando no tenemos un servicio adecuado. Frecuentemente se cree que es la DIACO, pues la DIACO sí entra a todos los servicios, excepto las telecomunicaciones, que le corresponden a la Superintendencia de Telecomunicaciones, y a los bancos, que le corresponde a la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? En ese sentido, pues a veces que yo veo ahí que etiquetan a la DIACO, pues sería incorrecto, sería lo correcto a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Vamos a hablar de una forma muy somera, muy general, de estas 3 leyes, ¿verdad? Las 3 leyes por sí, pues son amplias y únicamente vamos a explicar algunos artículos importantes. Bueno, vamos a empezar con la ley de radiocomunicaciones, que es el decreto 433, decreto ley 433. Exacto, cuando amenazo a Claro ni se inmuta, exacto. Vea, la ley de radiocomunicaciones, artículo 1, establece que el dominio del Estado sobre las frecuencias de las bandas AM, FM y de otras frecuencias de radio, ¿verdad? Los radioaficionados, los walkie-talkie que utilizan frecuencias. Bueno, y canales utilizables por las radiocomunicaciones del país son inalienables e imprescriptibles. Es decir, que esto es propiedad del Estado y no se los pueden quitar y tampoco le prescribe la propiedad que tiene el Estado de ellos
y puede explotarlos, es decir, el Estado puede explotarlos por sí o ceder el uso a particulares de acuerdo con las prescripciones de la presente ley. De tal cuenta que el Estado pues tiene algunos canales propios y hay algunos que pues los cede para que los explote un tercero. El Estado tiene algunas frecuencias AM y FM que utiliza él mismo y otras que las cede a un tercero. También existen las frecuencias que son radios comunitarias y pues que el Estado las da no a cambio de dinero. Exacto. Y bueno, ¿y cómo funciona realmente esa radio o televisión? Bueno, pues existe el lugar desde donde se transmite. El lugar donde se transmite traslada la comunicación a una repetidora, que son antenas. Muchas de las antenas que nosotros vemos no necesariamente sean de la luz, sino que muchas utilizan para trasladar frecuencias, ¿verdad? Que ustedes comúnmente se ven en la calle. Esas antenas repiten los datos y llegan hasta las radios, que bien puede ser AM, FM, les decía, u otras que utilicen otros servicios, como por ejemplo la policía utiliza una banda de frecuencia, los bomberos utilizan otra banda de frecuencia. Las policías privadas, que ustedes los ven con un walkie-talkie ahí hablando, pues ellos utilizan otra frecuencia y están metidos en una frecuencia y todos los que estuvieran en esa frecuencia podrían escuchar básicamente lo que se transmite en esa frecuencia. En ese sentido, la forma en cómo el Estado transmite la explotación para un tercero es mediante una concesión. Estas concesiones pueden ser por el plazo de 25 años. En el caso, el artículo 11 establece que las concesiones para explotar estaciones comerciales que utilicen canales de radio o de televisión se otorgarán por acuerdo gubernativo hasta por 25 años y de acuerdo al plan y la cuantía de inversión. La concesión podrá prorrogarse por otros 25 años a favor del mismo concesionario, quien para el efecto tendrá preferencia sobre terceras personas en igualdad de condiciones. Y bueno, la aplicación y el desconocimiento de este tipo de leyes ha llevado a que ocurran cosas como que en el año 2013, pues el Estado de Guatemala le renovó las frecuencias a Ángel González, que son canales 3, 7, 11 y 13, por migajas, ¿verdad? Lo que Ángel González cobra por anuncios equivalentes a 5 minutos fue lo que el Estado de Guatemala le cobró para que él pudiera tener una concesión por otros 20 años, ¿verdad? Es algo sumamente absurdo, totalmente fuera de mercado. E incendios. Excelente, don Brandon, muchas gracias. Entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, hablando de las telecomunicaciones, ustedes se percatan que en Guatemala sí existe una normativa que regule esas frecuencias. Ahora, hablando de las siguiendo hablando de las radiocomunicaciones, existe un procedimiento en la ley para las concesiones. Y entonces eso está regulado en el artículo 18. Dice, los interesados en obtener una concesión para explotar comercialmente canales de radio o televisión deberá presentar su solicitud a la Dirección General de Radiodifusión, llenando los requisitos y formalidades determinados en la ley y el reglamento y constituir a favor del Estado un depósito de 200 quetzales. Bueno, básicamente aquí se explica el procedimiento para obtener esa concesión. Cualquier concesión que se otorgue sin observar los requisitos del artículo 18 debería ser declarado nulo. Con relación al caso anterior que yo les decía de Ángel González, en esa concesión no se observó el procedimiento de este decreto y pues debería haber sido declarado un contrato lesivo y nulo. Pero bueno, eso con la ley de radiocomunicaciones. Esta misma ley pues son pocos artículos, tiene algunos otros donde habla acerca de las frecuencias, pero en general pues es bastante corto. Ahora vamos a hablar de la Ley General de Telecomunicaciones, ¿sí?
La Ley General de Telecomunicaciones es un decreto 94-95 en la cual pues, se explica, o mejor dicho, el objetivo de la ley es regular todo lo relativo de las telecomunicaciones. Ya les decía, la transmisión telefónica y de las bandas de internet. Una telecomunicación es una transmisión y recepción de naturaleza de cualquier, y señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, ¿verdad? Que contenga signos, sonidos, imágenes y cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. Bueno, entonces, el artículo 1 de esa ley establece que su objeto es regular o emitir un marco regulatorio que es para desarrollar las actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, que ya decíamos es propiedad del Estado, con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular la inversión en el sector, fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, proteger los derechos de los usuarios y las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y apoyar el uso racional y eficiente del espectro radioeléctrico. Básicamente, ¿cómo funciona ese espectro radioeléctrico de telecomunicaciones? Bueno, suponiendo que usted hace una llamada desde su teléfono, el teléfono contiene un dispositivo que convierte su voz en una señal digital y transmite esa señal digital a través de una conexión wireless hasta una antena que capta la señal. Esa antena pues transmite hasta donde usted desea comunicarse y pues al interlocutor, aquí con quien usted está hablando, el teléfono hace el proceso contrario de convertir la señal digital en voz y de esa forma usted se comunica ida y vuelta utilizando las antenas de telecomunicación. Entonces, realmente lo que nos cobran es precisamente eso, ¿verdad? El derecho de utilizar esta red de telecomunicaciones para transmitir información. Entonces, las telefónicas, a través de estas antenas, saben, porque se actualizan cada cierto tiempo, la ubicación aproximada de las personas, ¿verdad? Y las empresas de telefonía guardan nuestras llamadas y nuestros mensajes. En ese sentido, estas bandas de frecuencia, conforme ha ido evolucionando la tecnología, estas bandas de frecuencia pueden mejorarse. ¿Y cómo se han mejorado? Bueno, mediante bandas, de tal cuenta que ha surgido la banda 1G, 2G, hasta la 5G, que actualmente conocemos. Y el surgimiento de estas bandas ha permitido que mejore la calidad en la transmisión de la información, la cantidad de los datos que se pueden transmitir, la velocidad en que estos mismos pueden viajar y ha beneficiado enormemente el aparecimiento de muchas aplicaciones que hoy utilizamos. Explicando esto de las bandas 1G, 2G, 3G, 5G, pues la primera banda de telecomunicación surgida es la 1G. Bueno, antes usted se recuerda que, no sé si en la casa de sus papás, de sus abuelitos, si usted se recuerda, que seguramente ustedes la mayoría son muy jóvenes, pero en las casas existía un teléfono de cable y ese cable llegaba a un tubo y el tubo y ese cable luego al poste y el poste nos conectaba. Entonces todos estábamos conectados de forma cablegráfica. Por eso les decía, evolucionó de tener un cable a una banda. Bueno. Luego surge la sustitución de ese cable por la banda de 1G. Esta banda 1G ya me permitía una comunicación inalámbrica, pero nada más que eso, ¿verdad? Una comunicación inalámbrica. Cuando nace la tecnología 2G, y ustedes se recordarán de estos aparatos, ya se permitía transmitir mensajes de texto. También se permitía navegar a una velocidad muy lenta por el internet. Posteriormente surge la tecnología 3G
y nacen otros dispositivos, ya había una mayor velocidad de transmisión de datos y surgen los aparatos inteligentes. Ya teníamos, empezaron, mejor dicho, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, o las plataformas para ubicar nuestra localización o el correo electrónico. Luego, con el surgimiento de la tecnología 4G, había una mayor velocidad de transmisión de datos, hasta 100 megabits por segundo. Eso permitió el surgimiento de algunas cuestiones como la televisión vía streaming, como lo es Netflix, Disney, HBO, etcétera. Todas estas televisiones utilizan una transmisión streaming, que si no existiera esta velocidad actual, no podría utilizarse. También nacen plataformas como Spotify, ¿verdad? Porque ya era posible transmitir a una mayor velocidad. Y otros como, por ejemplo, Uber, porque este Uber lo que nos permite es ubicar en tiempo real la ubicación de un conductor de un vehículo. Y para esto también requiere velocidad en la transmisión de datos y poder localizar a los vehículos y a las personas consumidoras. Y por último, la tecnología 5G. La tecnología 5G es reciente. Hay muy pocos países del mundo que la han implementado, como por ejemplo Corea del Sur, China, Estados Unidos, Holanda, pero el resto pues todavía no. Acá en Guatemala, si ustedes se han percatado, ya están anunciando la tecnología 5G. Lo ridículo del caso y absurdo es que ni siquiera se ha subastado la banda de frecuencia. Únicamente se ha subastado la frecuencia 4G, pero no la 5G. Sin embargo, el duopolio, porque no es un duopolio, Tigo y Claro, que son los dos únicos proveedores del servicio, y uno de los servicios más caros de toda Latinoamérica, ellos están anunciando el 5G y no tienen, y no ha salido siquiera la convocatoria para licitación de las bandas. Pero bueno, dejando eso por un lado, si ustedes se percatan la evolución desde el cable gráfico hasta el surgimiento del 4G, ¿qué nos esperará con el 5G? El 5G, pues definitivamente va a apoyar el concepto de Internet de las cosas, es decir, las cosas conectadas al Internet. Y bueno, si yo les mencioné que el tema del derecho informático es aquel que estudia las transformaciones sociales que surgen a partir de la tecnología, pues, ¿qué nos espera esto? Con este tipo de servicios, por ejemplo, Netflix, ahora nosotros estamos consumiendo un servicio desde otro país, acá en Guatemala. Y dentro de las cuestiones que ha suscitado ha sido, por ejemplo, el comercio electrónico, que esto no paga impuestos. Aquí en Guatemala no está pagando impuestos. Únicamente estamos pagando, pero no están ellos pagando ningún impuesto. En México han solucionado esto, ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a comercio electrónico, pero emitiendo una ley y obligando a que estos prestadores de servicio tengan una sede en México con el objeto de determinar cuánto dinero reciben y poder cobrar el impuesto que corresponda al servicio. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte cuando expliquemos lo relativo al comercio electrónico. Ahora bien, sí, este artículo explica, creo que puse en pausa, perdón, creo que puse en pausa la presentación. Bueno, les decía que el tema del espectro electromagnético, el artículo 50 de la ley en mención, pues establece que para su aprovechamiento y explotación únicamente podrá hacerse de acuerdo con lo que establece la ley, y lo que establece la ley es una subasta de las frecuencias o que el Estado las utilice. En el artículo 51 establece una clasificación de las bandas y lo divide en tres. Uno, existen bandas de frecuencias para radioaficionados, que son bandas del espectro electromagnético que puedan ser utilizadas por radioaficionados sin tener derecho a usufructo. Bandas de frecuencia reservada
son las del espectro radioeléctrico destinadas para el uso de organismos y entidades estatales, y las frecuencias reguladas son aquellas que se contemplan como frecuencias que puedan ser subastadas, ¿verdad? Para que puedan utilizarse mediante un usufructo. Y bueno, de nuevo, el desconocimiento de este tipo de leyes pues ha llevado pues, a que se emitan algunas leyes violatorias, como por ejemplo una ley que pretendía violentar la autonomía municipal y que le permitía a Tigo o a Claro, en este caso a Claro, de una ley que era dirigida a Claro, a instalar antenas en cualquier lugar y en cualquier municipio del país como sin autorización municipal, ¿verdad? Entonces, eso. Bueno, como estamos hablando de comunicaciones, pues aquí aclaro un tema. Y la pregunta es si nuestras comunicaciones son seguras. En general, pues aquí utilizo eh, tres mensajerías comerciales bastante conocidas. Y pues en general, los elementos y características de las mismas son bastante seguras. Y pues podemos conectarnos y utilizarlas con bastante seguridad. Eso me lleva a explicar que en Guatemala, como les decía ayer, tenemos una garantía constitucional que garantiza el secreto de la correspondencia, que nadie puede acceder a nuestras comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. ¿Se acuerdan que ayer expliqué esto? Lo utilizamos como un ejemplo y les decía que esta garantía es una garantía que tiene una limitante, y la limitante es que sea un juez el que autorice levantar esa garantía y poder acceder a sus comunicaciones. En ese sentido, pues el secreto de las comunicaciones se considera un derecho fundamental, pero no es absoluto. Entonces, si un juez autoriza, lo va a hacer con fundamento en tres cosas. Uno, el juez puede autorizar interceptación de llamadas. Las interceptaciones de llamadas están reguladas en la Ley contra la Delincuencia Organizada y en la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil. Ambas tienen por objeto, pues, prevenir delitos de alta relevancia en la sociedad. En la Ley contra el Crimen Organizado, pues, básicamente, pues, para las estructuras criminales. Acá les voy a contar un caso. Había un repartidor de papalinas de una de estas tiendas grandes aquí en Guatemala, a quienes les estaban cobrando extorsión. Pero bueno, esta empresa ya había puesto una denuncia en el Ministerio Público y estaban investigando. De tal cuenta que el Ministerio Público había pedido interceptación de llamadas, es decir, que había un operador del Ministerio Público escuchando las llamadas. Entonces, escucha en vivo, en el preciso momento de la llamada, cuando los de la Mara o de la pandilla que estaban cobrando las extorsiones, escuchan que dicen y se organizan para llevar bajo engaño a un piloto de estas papalinas a un lugar, ¿verdad? Entonces, ese día llega una chica, habla con el muchacho y pues bajo engaño lo lleva a un lugar y en ese lugar lo iban a descuartizar. Ese era el plan. Bueno, pues esto lo escucha el Ministerio Público, organiza pues una redada y captura a las personas. Bueno, en ese sentido, como ustedes se pueden percatar, de utilidad. Otro ejemplo sería que si no son interceptaciones de llamadas, es decir, si no hay un operador escuchando llamadas inmediatamente, también puede pasar que el Ministerio Público le solicite a las empresas de telecomunicaciones, digo claro, que entreguen las llamadas de texto, los mensajes e inclusive las ubicaciones del dispositivo. Con respecto a yo les decía hace unos días del derecho que tenemos nosotros para resguardar nuestra información. Entonces, ¿qué información nuestra tienen las telefonías? Pues guardan a quién llamamos, qué mensajes de texto y nuestras ubicaciones.
esa información tienen de nosotros y esta información la entregan al Ministerio Público. Hablando del caso La Línea, por ejemplo, el Ministerio Público en su momento no podía escuchar las comunicaciones de la presidenta y vicepresidente, del presidente, perdón, y la vicepresidente. Y lo que pasó fue que escucharon algunas otras de otras personas donde los mencionaban a ellos. Cuando finalmente levantan el antejuicio, acceden a las comunicaciones para atrás, ¿verdad? Las que ya habían sido realizadas y de esa forma, pues, forman el caso. Y la tercera es mediante la recuperación de información. Esto ya en el ámbito de la informática forense. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, un dispositivo que se encuentra en una escena del crimen. Un teléfono, una tablet, una computadora que está en una escena del crimen o que en un allanamiento pues se decreta el comiso o cuando detienen a una persona pues el bien también se lo decomisan. En ese sentido, el INASIF puede practicar un peritaje forense. Y vean, esto es directamente de la página de INASIF. Establece que pueden hacer localizaciones, restauración, extracción de evidencia digital, como archivos ocultos, archivos borrados o eliminados, fragmentos de texto, correos electrónicos, mensajería instantánea, conexiones Wi-Fi, historial de navegación y más. Entonces, mediante orden de juez, es posible interceptar nuestras comunicaciones. 2, las empresas de comunicación almacenan nuestros datos de periodos posteriores. No sabemos hasta cuándo, 4, 5, 10 años, cuánto tiempo. Y por último, a pesar de que ya se haya borrado la información, INASIF, mediante un peritaje informático forense, puede recuperar la información. Y aquí coloco esta imagen. Siempre hay alguien que me dice, mire, pero en iPhone no se puede, porque iPhone vende seguridad. iPhone dice que no va a entregar la información de sus clientes. Y sí, básicamente es cierto, pero no del todo. Que la empresa entregue los datos, pues eso ellos dicen que no lo hacen. Sin embargo, existen dispositivos que permiten hacer una imagen forense digital del contenido del dispositivo y a partir de ello, pues, investigar y presentarlo como una prueba. Ejemplo de esto es esta captura de una conferencia del Ministerio Público donde detienen a una persona y pues se llevan este teléfono y como ven con autorización judicial, en el momento, hasta ese momento ha sido posible acceder a la información que está ubicada en uno de los dispositivos marca Apple, ¿verdad? Entonces se accede a la información, se hace una imagen digital y a partir de esto se analiza. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues el Ministerio Público, INASIF, tienen dispositivos como los que ustedes ven en pantalla, que básicamente se conectan a este dispositivo y mediante el software que contiene, le hace un jailbreak o rompe las cadenas de seguridad, logra acceder a la información, hace una imagen de absolutamente todo lo que hay en el dispositivo y esto es lo que va a servir como prueba. Ahora, y bueno, entonces, eso como explicación de las TIC. Ahora, solo don César casi nos deja sordos. Ahora, cuando es cifrado de extremo a extremo, también se puede acceder a la información, solo si continúa en el dispositivo, ¿verdad? Solo si continúa la información en el dispositivo. Lo descifrado de extremo a extremo significa que solo los dispositivos al que envía y recibe van a obtener acceso a esta información. Pero si alguien trata de interceptar la señal, no va a entender porque está encriptado. Pero bueno, cuando la información está en el dispositivo, si se accede a esta, se accede a esa punta, ¿verdad? A ese extremo de la información, de tal cuenta que claro que es posible. Ahora, esta tecnología de la información tiene características. Dentro de las características que nosotros podemos mencionar está la de la inmaterialidad. Ahora, pues, la tecnología nos permite interactuar con información inmaterial
básicamente la realidad virtual. Y bueno, a partir de esto se pueden utilizar para muchas cuestiones. Por ejemplo, un curso donde usted aprenda a manejar vehículo o algún curso donde usted aprenda a manejar miedo a las alturas, por poner un ejemplo. Esa es una de sus características. ¿Y qué aplicaciones puede esto tener al futuro? Pues ahí tenemos el metaverso, ¿verdad? Que es uno de los proyectos de Facebook. Otra de las características son la interactividad. Básicamente las telecomunicaciones nos permiten una comunicación bidireccional entre personas sin importar dónde se encuentren. Un ejemplo de esto es esta clase. Las 190 y tantas personas, 202 personas que están conectadas en este momento, todos nos encontramos en distintos lugares geográficos y esto ha sido posible mediante la tecnología de la información. Por un lado, lo que yo estoy haciendo, el video, sonido, es transmisión de data y todos nos estamos conectando por tecnología de la comunicación, en este caso Internet, en alguna de sus bandas. Algunos de ustedes estará utilizando 3G, otros 4G, algunos LTE, 5G, seguramente nadie. Pero bueno, todos estamos conectados en esta clase. Otra de las características son la interconexión, que nos posibilita crear muchas interconexiones de comunicación. Por ejemplo, las comunicaciones que tenemos mediante correo electrónico. Básicamente es interconexión, se refiere a intercomunicación. Y por último, otra de las características son la instantaneidad. A partir de esto, pues nosotros podemos comunicarnos con personas que estén a kilómetros en este preciso momento. Aprovecharnos de estas características de las telecomunicaciones ha permitido que en el ámbito jurídico nazcan aplicaciones prácticas, como por ejemplo el tema de las audiencias virtuales o audiencias por medios electrónicos, ¿verdad? Donde el juez está en el tribunal y pues el sujeto procesal está detenido en el centro preventivo de la zona 18, el fiscal está en la fiscalía y el defensor está en su oficina, ¿verdad? Entonces, durante la pandemia, sobre todo, se tuvieron muchas audiencias de este tipo aprovechándonos de la tecnología. Y entonces en Guatemala tenemos algunas cuestiones que utilizan estas telecomunicaciones y vamos a explicar algunas. La primera de ellas es la videoconferencia. Las videoconferencias las tenemos reguladas en el Código Procesal Penal en el artículo 218 bis. En el artículo 218 bis. Básicamente, las videoconferencias nacen derivadas de una reforma al Código Procesal Penal del año 2010, que a su vez devienen del Convenio de Roma, mediante el cual pues, el Estado de Guatemala forma parte del mismo e incorpora a su legislación esta figura. Y esta figura permite, mediante dispositivos específicos de videoconferencia, conectarme con los peritos, con los testigos protegidos, con los testigos que estén fuera del país e inclusive con los privados de libertad que por alguna cuestión no puedan o no deban salir del centro donde se encuentran detenidos, ¿verdad? Entonces, utilizamos esta tecnología. Siempre me dicen que si funcionan o no funcionan, pues aquí tengo una estadística a abril del año pasado y pues teníamos más de 82,000 audiencias por videoconferencia. Seguramente pues ya llegaremos a las 100,000 videoconferencias. Y les decía, el sustento de esta figura que utiliza la tecnología, la información y comunicación, el 218 bis. ¿Qué lo vamos a leer? Declaración por medios audiovisuales de comunicación. Si por circunstancias debidamente fundadas el testigo, perito o colaborador eficaz no pudiera concurrir a presentar declaración de forma presencial, personal, ¿verdad? Si dice el testigo, el perito, el colaborador no puede ir de forma presencial al tribunal, podrá ordenar la realización de una declaración testimonial a través de esta tecnología de videoconferencia
que resguarde la fidelidad, perdón, e integridad de las declaraciones y garanticen a las partes el adecuado ejercicio de sus derechos procesales. Como por ejemplo, ¿qué derechos procesales? Bueno, que el derecho de defensa, que se pueda manifestar, y el derecho de defensa se va a poder patentar cuando la persona haga uso de la palabra y pueda encender el micrófono, la cámara y hablar y aportar sus argumentos, ¿verdad? Que también pueda interrogarse a los sujetos procesales. Bueno, eso sería esto. Lo siguiente, en este artículo, pues, básicamente el artículo también establece algunas circunstancias mediante las cuales se puede aplicar. Una de estas es cuando el testigo, perito u otra persona esté siendo beneficiado con alguno de los mecanismos de protección regulados en la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas vinculadas a la Administración de Justicia Penal, ¿verdad? Los testigos protegidos. Dos, cuando la persona haya sido colaborador eficaz, según lo establece la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Verdad? Definitivamente un declarador, una persona que está declarando bajo la figura de colaborador eficaz, corre riesgo su vida, ¿verdad? En ese sentido, pues no lo van a arriesgar a llevarlo al tribunal, sino lo van a conectar desde algún lugar donde nadie más sepa. Y tercero, debido a otras circunstancias, la declaración de testigo, perito u otra persona relevante en el proceso constituye un riesgo o una amenaza o puede ser sujeto de intimidación en contra de su vida, integridad o la de su familia, ¿verdad? Tomando esto como sustento también a los privados de libertad, ¿verdad? A los narcotraficantes o cabecillas de los grupos de las pandillas, pues también no se les saca con el objeto de que no sufran algún atentado o pues que no los liberen, ¿verdad? Que también podría suceder. En ese sentido, por eso es que han ido incrementando estas videoconferencias. Inclusive, ustedes se recuerdan cuando sacaron a la CICIG, todavía continuó como querellante adhesivo, estando, si no estoy mal, en Costa Rica, y ellos llevaban las videoconferencias y participaban en las audiencias de esa forma. Para el efecto, pues la Corte Suprema de Justicia ha emitido un reglamento, y pues en el reglamento establece que para las videoconferencias donde declare un colaborador eficaz, un testigo protegido, un perito o un privado de libertad, se requiere que haya un juez en aquel extremo que verifique la presencia. Solo Alicia Solano nos encendió su micrófono, disculpe. En fin, ya lo apagué. Entonces se requiere la presencia de un juez en aquel extremo para que él dé legalidad de que es la persona quien dice ser y que además no esté siendo coaccionada para declarar lo que está diciendo en la audiencia. Por último, como les decía, pues esto deviene del Estatuto de la Corte Penal Internacional o la Convención de Roma, que fue adoptada por el Estado de Guatemala. ¿Verdad? Bueno. Otra forma en que el Estado de Guatemala ha utilizado las telecomunicaciones. Un ejemplo sería la cámara Gesell. La cámara Gesell es una habitación acondicionada para observar y recibir declaración de niño, niña, adolescente, víctima o testigo, y está conformado por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipo de audio y video para el registro de la grabación y declaraciones. Existe un protocolo, que es el acuerdo 16-2013 de la Corte Suprema de Justicia para recibir declaraciones de niñas, niños, adolescentes, víctimas o testigos. ¿Y qué es esto de la cámara Gesell? Básicamente, como las dos imágenes ilustran, de un lado son dos habitaciones que están separadas por un vidrio. De un lado, pues estará el menor, estará la víctima, prestando su declaración, y del otro lado estará el tribunal. ¿Esto con qué objeto? Bueno, pues con el objeto de que el menor o la víctima
no se sientan intimidados ante la presencia de su presunto agresor, sobre todo en los casos de niñez. Y bueno, será una psicóloga o psicólogo o trabajadora social quien dirija las preguntas al menor utilizando un micrófono que tendrán en el oído, pues mediante un audífono mediante el cual el juez le estará realizando las preguntas para que ella pueda dirigírselos al menor o a la víctima. Este tipo de herramientas como también se utiliza para el reconocimiento en fila de personas en materia penal, ¿verdad? Donde se presentan a los presuntos agresores o las personas que cometan algún ilícito y el juez pues son señaladas. Solo Juan Luis García, su micrófono, gracias. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser la interpretación de idioma indígena, de idiomas mayas, que podría ser la interpretación de idiomas mayas, ¿verdad? Pero bueno, si quieren lo dejamos hasta allí y nos vemos el día lunes. Hoy les voy a compartir el material que va a entrar hasta el día del examen, ¿verdad? Entonces hoy les voy a compartir ese material con nuestra auxiliar para que ustedes lo tengan listo, ¿verdad? El link ya está, compañero, ya lo compartió Rosy. Muchas gracias. Y listo. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Yo me disculpo un poco porque